mismo para todo el mundo. La cuestión del tiempo que tú tengas es a qué le das prioridad. Si tú de verdad le quieres dar prioridad a tu salud, a tu cambio físico, a tu proceso, tienes que sacar el tiempo para hacer ese deporte y esa actividad física. El poner porcentaje a la alimentación, al entrenamiento, es muy difícil y muy irreal poner un porcentaje o qué porcentaje le corresponde a cada uno de ellos. Como estrategia a nivel fisiológico no tiene sentido ninguno. Nuestro cuerpo, nuestro organismo ya está dotado de órganos que se dedican explícitamente a desintoxicarnos de las posibles sustancias que estemos consumiendo como tóxicas. El powerlifting es un deporte de fuerza puro. Siempre me gusta hacer la comparación con la halterofilia. El primo hermano de la halterofilia, comparten esa base de mover todos los kilos posibles. Bueno, bienvenidos a 4, el podcast donde combinamos ideas, pasión y conocimiento. El día de hoy tengo a una persona muy especial que, bueno, va a contarnos un poco sobre nutrición, sobre power y, bueno, preséntate. Bueno, pues soy Víctor Sánchez y, como bien has dicho, soy dietista nutricionista y nada, encantado de poder estar aquí y aportar contenido de valor. Sabemos que lo que comemos no solo nos impacta en cómo nos vemos, sino también en cómo nos sentimos y cómo rendimos. Y hasta cómo pensamos. Por eso, hoy he invitado a Víctor, ¿vale? Para que nos cuente un poquito. Un profesional que vive para romper mitos y dar soluciones prácticas y, sobre todo, ayudante a entender que comer bien no tiene que ser complicado. Así que, bueno, antes de entrar en materia, ¿qué fue lo que te hizo interesarte por la nutrición? Bueno, pues yo, que soy muy joven, tengo 24 años, llevo ya una década en el mundo del fitness, de la nutrición. Empecé desde muy joven a interesarme, a estudiar de forma autodidacta por ello, porque, bueno, siempre he jugado al fútbol como casi todos los chavales, pero no me terminaba de llamar y descubrí el mundo del entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, y vi la necesidad de combinarlo con una buena alimentación para rendir en ese deporte que tanto me estaba gustando y que quería exprimirlo al máximo. ¿Hubo algún momento clave? ¿Algún momento en el que dijiste, a partir de Pues, aquí... a ver, a mí la verdad es que me empezó a gustar mucho porque justo fue la combinación de yo empezar a estudiarlo, ya te digo, de forma autodidacta con segundo de bachiller. Entonces empiezan a ver, pues, sobre todo en biología, muchas cosas relacionadas con el tema. Entonces vi que lo que yo estudiaba de una forma autodidacta luego me estaba sirviendo también para poder rendir en el instituto y la verdad que fue una combinación que me empezó a gustar mucho y de ahí fue que empecé a interesarme cada vez más y hasta el día de hoy. ¿Y por el power? Pues el power, a ver, yo como te digo empecé a entrenar muy jovencito, empecé con 15 años a practicar deporte de fuerza, pero no conocía el powerlifting como tal. El power lo conocí en el primer año de carrera, 2018. Yo estudié en la Universidad de Murcia y la facultad, en este caso de nutrición, está en Lorca, y allí había un grupillo que estaba empezando con el tema del power, que de hecho uno de ellos ahora es uno de los entrenadores más conocidos del sector. Y fue por ellos que conocí lo que era el powerlifting como tal, un deporte de fuerza, que era lo que yo hacía, pero con sus competiciones, sus normativas, y ahí fue que lo conocí como tal. Guay. O sea que empezaste bastante joven. Sí, la verdad que sí. Vale. ¿Y cómo definirías tu enfoque en la nutrición? Bueno, a ver, también depende un poco de a qué persona nos estamos dirigiendo, ¿no? Depende del caso, del contexto, pero sobre todo a mí lo que me gusta es hacerlo realista. Al final yo lo que he visto es que yo mismo como primer cliente, como primer paciente en el que he probado todo, me he visto en la necesidad de hacer cosas que sean realistas, que sean sostenibles y que por mucho que quieras buscar una perfección, es prácticamente insostenible en la vida cotidiana de cualquier persona.
Entonces me gusta mucho hacerlo de una forma real, que la persona esté cómoda y que pueda mantener de verdad los logros que consiga, no solo el tiempo que esté trabajando conmigo, sino el resto de su vida. Claro, me imagino que, bueno, todas las personas no son igual, ¿no? Exactamente. Vale, entonces habréis tenido que cambiar alguna vez el enfoque, ¿no? Porque el paciente no se adapta. Sí, sobre todo pasa mucho que quizá tú llevas una idea, una primera idea de cómo enfocarías el caso, con lo poco que la persona te haya podido contar, pero que luego en la primera toma de contacto ves que a lo mejor ese enfoque no le va a favorecer, no le va a funcionar, o que tienes que adaptarlo a cualquier circunstancia que tenga esa persona en su contexto y pues, siempre intentamos tener en la consulta todas las herramientas posibles para aplicar cada una cuando sea necesario, que es un factor muy importante que a mí me parece que es necesario tener en un profesional que se dedique a tener contacto con la gente en directo, sobre todo en el ámbito de la nutrición, no encasillarte en una única manera de trabajar, sino conocer todas las herramientas posibles, saber cómo aplicarlas para en función de cada caso utilizar las que más creas convenientes y si no funcionan, pues tener alternativas para cambiarlas. Muy bien, muy bien. Ahora voy a entrar un poco en un tema que yo siempre lo he visto ahí un poco turbio. El caso de las dietas genéricas. Vale, Que la dieta muchos entrenadores mandan, toma una dieta, y las mandan sin ver a la persona, sin cabeza. ¿Funcionan? A ver, va un poco relacionado con lo que te he comentado antes. Normalmente este tipo de personas que trabajan de esa forma, lo que tienen o lo que conocen es una herramienta o una forma de trabajar. No suelen conocer otra alternativa y por tanto tienen esa dieta de cajón, digamos, creada, preestablecida y la mandan a todo el mundo. Hay personas que por supuesto les va a funcionar, hay personas para todo y habrá personas que se puedan adaptar o que las puedan mantener un tiempo y les puede funcionar o aparentemente parecer que funcionan en un corto plazo, pero claro, es muy difícil aceptar y lo ideal sería buscar un servicio en el que se individualice porque incluso a esa misma persona que los 3 primeros meses le ha funcionado, a los 3 meses puede dejar de funcionar o puede cambiar tu contexto y por tanto dejar de funcionarte. Entonces lo ideal es que este profesional, como te digo, tenga las herramientas suficientes para cambiar lo que haga falta conforme tu contexto y tus necesidades lo vayan haciendo también. Claro, porque al final cada persona es un mundo, ¿no? Cada Exactamente. persona, cada cuerpo. Y dentro de cada persona el contexto puede cambiar tanto que hoy obtienen una necesidad de ver una persona y dentro de 2 meses unas necesidades completamente distintas. Entonces, ese tipo de estrategias o de perspectivas tan genéricas no suelen tener una eficacia o no suelen funcionar por eso, porque aparte de que hay un porcentaje de gente muy bajo a la que de primera le vaya a funcionar o le vaya a generar adherencia, es cuestión de un tiempo que falle. Entonces hay que estar preparado para cambiar lo que haga falta. Claro. ¿Qué papel tendría la educación nutricional en vuestro trabajo? Bueno, en nuestro trabajo como tal, o por lo menos desde la perspectiva que a mí me gusta dar en consulta, sin duda es la base. Pero es que además lo que es la educación en sí desde muy jóvenes, la educación nutricional, sería vital y nos ahorraríamos muchísimos problemas. Lo que el enfoque de los nutricionistas actualmente se está enfocando es justo eso, en tener que reeducar y en tener que explicar muchas cosas que están mal explicadas o que son erróneas o que la gente ha entendido mal porque no existe una buena educación desde niños, desde el principio. Entonces, pues luego en la edad adulta cuando ves que las cosas no empiezan a funcionar y cuando tienes que acudir a un profesional para que te ayude y que te explique y te reeduque muchas de estas cosas que seguramente tenemos mal entendidas. Sí, bueno, porque al final, ¿no? En casa no siempre nos educan como realmente deberíamos. Sí, ni en casa, ni en el contexto social, ni en el colegio. La verdad que el entorno y el sistema que hay creado no favorece para nada ni la salud, ni la buena nutrición, ni favorece una variedad de deportes. Es un sistema bastante creado para que nuestra salud no sea lo principal. Sí, no, quizás mucho el estrés que llevamos en el día a día, la comida rápida, comida basura,
todos los alicientes que eso generan también luego para volver a repetir, creo que es una de las cosas que debería verse mucho y que lo tenemos como algo normal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo en consulta te puedo decir que más del 95% de los casos llevan o tienen en común ese factor de poco tiempo, de estrés, con el trabajo, con la vida en general. Y sin duda es uno de los mayores factores que estamos descuidando y que es la base de nuestra salud y que deberíamos de hacerle más caso, sin duda. Sí. ¿Cómo consigues hacer que alguien que nunca pensó en su alimentación se interese por aprender? Bueno, a ver, aquí hay varios factores que hay que tener en cuenta. El primero es la forma en la que tú le explicas a esa persona o te diriges a esa persona, pero muchas veces los nutricionistas o los profesionales de este sector con lo que nos encontramos es que muchas veces por muy bien que tú hagas tu trabajo, la persona no termina de hacerte caso o no quiere hacerte caso, no quiere entenderte. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta que por mucho que tú hagas, el primero que tiene que querer aprender y tiene que querer cambiar es el cliente, el paciente al que te estás dirigiendo. Entonces, eso es fundamental. La persona que no quiere cambiar, que viene obligada por un familiar o por una situación, pero que no ha salido realmente de él o de ella, cuesta mucho hacerlo porque no tiene ese interés en Sí, realmente cambiar o aprender. Entonces, en esos casos cuesta bastante. Sobre todo, yo lo que intento es tener un equilibrio entre hacerlo entretenido, hacerlo fácil y hacerlo realista, como te he comentado, pero también no alejarse de la realidad, que muchas veces pasa que por querer hacerlo sencillo, no querer que la persona se agobie o se frustre, tendemos a ser demasiado, eh, no sé cómo decirte, no le explicamos las cosas realmente como son y sí, acaban por hacer o por no hacer realmente las cosas que necesitan. Entonces hay que ser conscientes de que todo cambio requiere un esfuerzo, de que ese cambio físico o ese cambio de hábitos para conseguir una mejor salud requiere de esfuerzo, que lo que tú has, por ejemplo, en el estado de salud malo que tú has conseguido durante 5 años, no se va a cambiar en 6 meses. sí, Requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo, y eso es una realidad que la persona se tiene que enfrentar. Te tienes que esforzar y tienes que poner de tu parte. Los milagros no ocurren, no existen todavía. no ocurren solos. Entonces, por muy fácil que nosotros lo hagamos, siempre hay que poner en perspectiva a la persona de que el esfuerzo lo va a tener que hacer. Sí, Eso no puede fallar. claro. Y en el día a día, ¿cuál es el error más común que soléis ver en las personas cuando empiezan a cuidar su alimentación? Pues mira, un error, con el que yo me encuentro en consulta es que no se tiene una estructura fija en la alimentación. Y es una de las cosas a las que yo le doy mucha prioridad porque, como te digo, uno de esos factores que creo que hacen las cosas fáciles. Que tú tengas una estructura clara, que sepas que has probado y que te funciona y que puedas mantener en tu día a día suele ayudar mucho y suele funcionar muy bien, porque muchas veces lo que pasa es, pues, joder, no sé hoy qué desayunar, no sé qué comer, Claro, no sé qué cenar, y ese no saber es lo que muchas veces lleva a hacer elecciones de la peor calidad o incluso a veces pues, no meriendo, me sí, salto esta ingesta. Salto la merienda y luego, claro, llego a la cena con una ansiedad por la comida que no soy capaz de controlar. Entonces, darle a esta alimentación una estructura adaptada a la persona, por supuesto, suele ayudar mucho y es una de las cosas que yo más me encuentro en consulta, que no hay una estructura fija pues, por horario, por la vida, lo que sea. Hay personas que les cuesta encontrar su estructura y en cuanto se la da, ya suele haber un cambia. cambio tremendo. Pues ya que has mencionado lo de saltarse comida, no comer adelgaza, Bueno, a ver, está claro la mítica pregunta. que como motivo de supervivencia, si tú no le das al cuerpo nada de comida, nada de nutrientes, él para sobrevivir lo va a buscar de donde lo tiene y lo tiene en las reservas de grasa. Cuando se acaban las reservas de grasa, tirará de ese catabolismo del músculo. O sea, el cuerpo va a buscar sobrevivir siempre. El problema es que no es la forma ni correcta, ni saludable, ni sostenible
de hacerlo. Al final no es una persona que se pierde en un desierto, en una selva, por supuesto que adelgaza, pero creo que no es la idea que la gente tiene de conseguir su físico, el morir o estar al borde de la muerte. Claro, por final no comer, estás perdiendo nutrientes, ¿no? Exactamente, no le estás dando al cuerpo los nutrientes que de verdad necesita para tener un correcto funcionamiento y por tanto él los va a sacar de donde pueda, de donde los tenga, pero ya te digo que no es la forma sostenible ni ideal Sí. de hacer. Claro. Y ya que no todo es comer bien, ¿cómo influye la actividad física en el plan nutricional? ¿Y cómo integráis los entrenamientos en ello? Bueno, a ver, hay un dogma o una idea que está bastante extendida y que a mí me gusta un poco romper con ella, que es el poner porcentaje a la alimentación, al entrenamiento. Es muy difícil y muy irreal poner un porcentaje o qué porcentaje le corresponde a cada uno de ellos. Para mí es mucho más realista entender que todos los factores son igual de importantes, que todos deberíamos de atenderlos lo más cercano al 100% posible, sin frustrarnos cuando no podamos dar ese 100%, por supuesto. Entonces, sin duda, si hablamos de un cambio de hábito y si hablamos de conseguir una verdadera salud, de conseguir un cambio físico, el entrenamiento y la actividad física es crucial. A mí me gusta mucho además hacer esa diferenciación. Por un lado está la actividad física, que es todo lo que es el movimiento de tu día a día, de tu trabajo, de los pasos que haces al cabo del día y demás. Y otra cosa es el entrenamiento. Nosotros damos muchísima importancia al entrenamiento de fuerza, es lo que la evidencia científica y la evidencia práctica nos dice que es la mejor medicina, la mejor solución para todo y siempre hacemos mucho hincapié en que exista un mínimo de entrenamiento de fuerza que combinado con una buena alimentación, como te digo, lo que da ese cambio de hábito sumado a mejorar el estrés, mejorar la calidad del sueño, todo eso es lo que hace el pack completo, digamos, de cambios de hábito que te van a dar un cambio verdadero en tu salud y en tu físico. Sí. Vale. ¿Y qué recomendaríais a alguien que no puede hacer ejercicio por temas de salud o tiempo? Bueno, a ver. Que hoy en día es muy Claro, común. el problema cuando nos enfrentamos a una persona que nos pone en esa situación de no tengo tiempo, siempre a mí me gusta explicarle justo lo que te comentaba antes, hay que ser realistas y no podemos por ser demasiado blandos con esa persona no explicarle la realidad de la situación. El tiempo es el mismo para todo el mundo, la cuestión del tiempo que tú tengas es a qué le das prioridad. Si tú de verdad le quieres dar prioridad a tu salud, a tu cambio físico, a tu proceso, tienes que sacar el tiempo para hacer ese deporte y esa actividad física y un esfuerzo para cambiar tu hábito de alimentación. Entonces, lógicamente hay que adaptar ese tiempo, esa frecuencia, por ejemplo, semanal, ese tiempo diario que le dedicas a ese entrenamiento. Está claro que no todo el mundo va a poder dedicarle 3, 4 horas al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, o 1 hora a cada ingesta que haga para prepararlo. Eso es obvio. Pero si tú de verdad priorizas tu cambio físico y tu cambio de salud, el tiempo lo tienes para hacerlo. Pero ese es un poco el matiz con el que muchas veces tenemos que lidiar. Es tu prioridad, si de verdad es tu prioridad, el tiempo lo tienes. Simplemente pues tienes que ser consciente de que vas a tener que quitarle la prioridad a las otras cosas que a lo mejor ahora mismo la tienes. Pero es cuestión de prioridad. El tiempo es el mismo para todo el mundo y siempre es. Claro, al final, bueno, yo soy de los que piensa también que tú organizas el tiempo como quieres, ¿no? Si en vez de levantarte a las 10 de la mañana, te tienes que levantar a las 8 para poder ir a entrenar, tiempo puedes sacar. Está claro que Cuestión de organizarse. exacto, está claro que hay gente que sí que trabaja todo el día, pero siempre tiene 1 hora al menos para poder moverte un poco y que el cuerpo esté activo. En el mundo fitness y la musculación, la proteína es que es un tema de culto. Así que, ¿crees que está sobrevalorado o que realmente es clave? Bueno, a ver, ¿con proteína te refieres al nutriente o al suplemento? A los dos en general. Vale. Sí, A hablar ver, un poco. proteína como nutriente, por supuesto que es muy necesario y más en personas deportistas para cumplir con la función que tiene, para cumplir con la síntesis proteica y demás. Sí que es verdad que hace unos años era como Padre Nuestro,
se le daba un valor y se estipulaban unas cantidades que luego con el tiempo se ha visto que son completamente Eran bestias. absurdas. No por tener más consumo de proteína va a ganar más síntesis proteica o va a ganar más músculo. De hecho, más bien todo lo contrario, lo que suele pasar en esos casos es que por darle tanta importancia al nutriente de la proteína, se le suele quitar importancia a los otros nutrientes y ahí es donde vienen un poco esos desajustes y esos desbalances que te pueden hacer por no tener suficiente energía al cabo del día, por tanto no entrenar con más intensidad y por tanto estás perdiendo ese estímulo del entrenamiento, por ejemplo. Entonces, lógicamente, la proteína tiene su importancia dependiendo del deporte que hagas, de la intensidad, de la frecuencia, pero sí que es verdad que hace un tiempo se estipulaban cantidades proteicas que luego se ha visto vamos, que no tienen No ningún tenía- sentido. Sobrepasar X gramos por kilo de peso no tiene ningún sentido. Sí. En cuanto al suplemento, que también se le suele dar bastante importancia, a mí siempre me gusta explicar que para mí lo primero es hacerle ver a la persona que ni siquiera lo podríamos considerar o podemos no considerar un suplemento, pero si lo vemos como un alimento más, como una ingesta proteica más, como las miles que existen, es una herramienta, una alternativa que podemos utilizar o que no podemos utilizar. No tiene ningún efecto mágico, ni ningún superpoder, ni nada por el estilo. Es una ingesta proteica más, una herramienta muy útil, muy versátil, que es verdad que a la mayoría de gente, lo que comentábamos antes, por falta de tiempo, por el tiempo que llevamos en el día a día, puede venir muy bien. Hay muchas recetas, por ejemplo, que le aporta mucho sabor, que le aporta una palatabilidad muy buena, pero ya te digo que si se usa bien, si no se usa, sin problema. Sí. Sí, bueno, yo sobre todo también eso, la gente que tiene falta de tiempo, ¿no? El suplemento al final es otra ingesta más, puedes mezclarlo con carbohidratos, con harina de arroz, avena, ¿no? Un poco todo eso. Vale. ¿Y qué opinión tienes sobre los preentrenos? Yo además que, como hemos dicho, vengo del mundo del power, es algo que se suele utilizar bastante. Los preentrenos como tal, si cumplen con una dosis de estimulante, normalmente suele ser la cafeína, y luego pues, algunos otros suplementos que te ayudan a la vasodilatación y demás, son un suplemento completamente normal y útil para, digamos, tener un poquito más de energía o sacarle un poco más el partido al entrenamiento. El problema viene, al menos desde mi punto de vista, cuando se genera una dependencia de esta suplementación para entrenar y sobre todo cuando se hace en consumo abusivo de, sobre todo los estimulantes como la cafeína. Ahí es donde viene verdaderamente el problema. A mí personalmente mi enfoque es no depender de ese tipo de estimulantes. Para mí, una persona que de verdad entrena bien y que de verdad le gusta entrenar no debería de necesitar de ninguna sustancia o de ningún estimulante para hacerlo de una forma eficiente e intensa. A mí me gusta sobre todo utilizarla pues, para momentos o entrenamientos muy duros, muy intensos. En el mundo del power, por ejemplo, pues dependiendo de la fase de la preparación. Pero ya te digo que es un suplemento útil y muy recomendable, pero sin generar dependencia y sobre todo sin abusar de él, porque luego pues, podría llevar unos problemas, sobre todo de perjudicar la calidad del sueño y demás, y de una sobreactivación del sistema nervioso que puede ser hasta perjudicial. Hay gente que hace un abuso muy grande de estimulantes y de cafeína. Sí, al final van pasados y lo que tú dices, llega un punto en el que ya no te hace ni efecto. Tienes que tomar más cantidad para que para que te siga haciendo efecto y... Y luego también yo una cosa que veo mucho, por ejemplo, es que, a ver, no dejan de ser estimulantes, no dejan de estimular el sistema nervioso y cuando tú llevas tanta sobreestimulación del sistema nervioso, si tú lo que de verdad buscas es una concentración para tu entrenamiento, para estar 100% focus en el levantamiento, en el ejercicio que vayas a hacer, muchas veces lo que se pierde es justamente eso, la capacidad de concentrarte, porque básicamente es que vas loco. Entonces hay que utilizarlo estratégicamente y las cantidades que funcionan, pero sin abusar, porque puede ser bastante contraproducente. Creatina sí, creatina no.
Bueno, a ver, la creatina como suplemento, yo creo que sí, no es el que más, es el más estudiado por la ciencia y el que más evidencia tiene. Eso es lógico y no se lo quita a nadie. Yo a nivel práctico, en consulta, siempre me gusta mucho analizar cada caso, cada contexto. Es un suplemento que a día de hoy no solo se utiliza para deportistas, tiene otros muchos beneficios a nivel salud, pero sí que es verdad que yo por lo menos a nivel práctico lo que he visto es que hay mucha gente que el efecto que reporta o el efecto que le da quizás sería de valorar si le merece o si le compensa hacer la inversión de dinero que supone a día de hoy, que no es lo mismo que hace años, que era un suplemento bastante asequible y bastante barato. Entonces, pues bueno, en ese caso la mayoría de la gente lo tomaba y el que le hacía efecto bien, el que no, pues nada. Pero a día de hoy, ya te digo, yo me gusta valorar con una persona si de verdad el efecto que nota es tal como para hacer la inversión, porque hay muchísimas personas que la han dejado de consumir o lo típico que se te olvida y tal, Sí, porque es un suplemento que requiere de una regularidad en el consumo y a lo mejor has estado un mes sin tomarla porque se te ha olvidado y te paras meses, pues sí, yo la verdad que no he notado mucha diferencia, entonces pues, bueno, es un dinero que a lo mejor podrías invertir en mejorar tu entrenamiento, en mejorar tu alimentación normal y no en hacer esa inversión en un suplemento que a lo mejor no te da tanto beneficio. Hay otras personas que sí, que lo notan muchísimo y en ese caso, pues sí. ya te digo que es un suplemento más estudiado y más seguro, así que a la gente que le funcione bien, sin duda 100% recomendado. Y por tanto, creo que el que más subió de precio, ¿verdad? Sí, Porque seguramente es de los que más lo he sí, notado, yo sí. creo que es de los que más he visto la subida. Sí, ya te digo, antes era un suplemento muy barato, entonces lo que pasaba es pues, que prácticamente todo el mundo lo consumía. Sí, Es verdad que hay un pequeño porcentaje de gente que lo que le pasa es que no les sienta bien a nivel digestivo, entonces pues, bueno, esas personas no lo tomaban sí, y ya está, pero antes casi todo el mundo lo tomaba porque te haga más o te haga menos, sea a nivel fisiológico o a nivel placebo, quien notaba el claro, efecto lo tenía y merecía la pena, pero ahora es bastante más caro, entonces a mí me gusta eso, sí, para aconsejar, hacer una valoración de si te merece la pena y te compensa. claro. Porque al final la creatina como que es más difícil encontrarla en la comida, ¿no? Llegar, o Sí, claro, al menos llegar a los gramos de creatina que exactamente, necesitas. esa es la cuestión que normalmente se suplementa para tener de una forma muy sencilla la cantidad de esa molécula que se ha visto que reporta los efectos beneficiosos en ese retraso de la fatiga, en Sí. esa energía. Porque al final lo que nos aporta el suplemento es tener más cantidad de esa moneda energética que nuestro organismo utiliza, entonces encontrarla en esa cantidad en una alimentación normal suele ser bastante complicado. Volviendo al tema de los pacientes, ¿cómo trabajáis con pacientes con patologías específicas? Diabetes, hipertensión, intolerancia. Vale, pues una de las cosas que a mí me gusta hacer, sobre todo en la entrevista inicial, es que me cuenten un poco cómo ha sido su trayectoria con esa patología, cómo se le diagnosticaron, qué sintomatología reportaba, qué sintomatología reporta ahora. Sobre todo me gusta mucho ver qué le han explicado, qué trato le han dado por parte de los profesionales médicos, especialistas que le han llevado esa patología para hacerme un poco una idea de qué visión tiene esa persona de la patología y cómo vive con ella y qué entiende de ella. Y una vez veo un poco cuál es el perfil de cómo lo entiende, pues ajusto el abordaje nutricional, Sí, pues explicárselo de otra forma que yo creo que a lo mejor le va a venir mejor para entenderlo, que hay muchas personas que lo que le pasa es que no terminan de entender la patología que tienen o cómo les afecta o por qué los síntomas que tienen por qué tienen los síntomas que tienen. Entonces me gusta sobre todo que el paciente tenga toda la información posible. Soy de los que piensan que cuando uno entiende el porqué de las cosas es más fácil afrontarlas y cambiarlas. Entonces me gusta ver un poco qué conocimiento tienen ellos y pues darle el que yo crea que falta o cambiar lo que crea que haya que cambiar y en base a eso pues, hacer el abordaje necesario, sobre todo para, uno, controlar el origen de la patología y que a raíz de eso se vea un beneficio y un cambio en la sintomatología, que es una de las cosas que a nivel medicina se suele hacer al revés.
se suelen paliar los síntomas, pero muchas veces, por no decir la mayoría, no se va al origen Claro. de por qué está esa patología haciendo eso y nosotros intentamos justo lo contrario, ir al origen, el por qué todo está afectando de esta forma, intentamos controlar el origen y eso automáticamente hace que los síntomas mejoren o desaparezcan incluso. Se hace más complicado hacer un seguimiento o una dieta a personas con estas Bueno, características. a ver, está claro que una persona que tiene una patología concreta, pues lógicamente hay que tener en cuenta muchos más factores que pueden estar afectando al progreso y a los seguimientos. Hay casos más fáciles, casos más complicados. Sin duda, pues, cuando se tiene una patología, ya te digo, es un factor más que hay que controlar. Pero sí que es verdad que a mí hay una cosa que no me termina de gustar mucho y que siempre intento cambiar, mejorar en los pacientes que vienen con una patología y es que muchas veces o bien es una idea que se han creado ellos o ellas o es una idea que a lo mejor el profesional que le ha tratado antes le ha metido en la cabeza y es que ya no van a poder hacer nada y eso nunca es así. Es cierto, puede ser que con una patología que tú tengas puedas necesitar más esfuerzo del que hace tu vecino o más esfuerzo que el que tú hacías antes de tener esa patología. Eso es cierto, pero dejarte engañar en que ya no puedes hacer nada, creo que es una visión un poco pesimista y al final cada uno tiene sus cartas y hay que saber jugarlas y si ahora tienes una patología X, la que sea, y tienes que cambiar o dar más de ti o hacer más esfuerzo, es lo que tienes que hacer, pero lo que hablábamos antes, cuestión de prioridades y si tú de verdad quieres conseguir ese objetivo, pues tienes que jugar tus cartas, tienes que jugar tu partida y hacer el esfuerzo que tengas que hacer, independientemente de que antes tuvieses que hacer menos o más, o de que muchas veces pasa eso, nos comparamos con el vecino, con el amigo, es que a un amigo le cuesta menos, ya, pero un amigo tiene su contexto, juega su partida, juega sus cartas con su contexto y tú tienes el tuyo y tener esa visión derrotista de que como tengo esto ya no puedo hacer nada lo Claro. único que te va a llevar es a de verdad no hacer nada y por tanto no tener resultados. Hay que adaptarse a lo que cada uno tenga, su contexto y siempre es bueno hacer cosas. Bueno, te iba a preguntar que cómo gestionabais las expectativas de una persona, pero bueno, acabas de responder, o sea que qué guay. Vale. ¿Hay alimentos o estrategias que consideréis universales para una buena salud dentro de la alimentación, de... Bueno, esa es una pregunta complicada porque, a ver, te diría las típicas, por ejemplo, consumo de frutas, verduras, hortalizas, todo esto es prácticamente general, Sí. pero es verdad que a lo mejor toma esa recomendación de una persona, por ejemplo, que tenga una patología digestiva y empieza a incluir verduras y hortalizas que por tener esa patología digestiva en ese momento le sientan fatal. Entonces, hay Sí. pocas cosas en el ámbito de la nutrición que sean 100% universales y generales. Siempre va a haber un porcentaje de personas a las que eso no le funcione. Está claro que hay cosas que son o que tienen una probabilidad de éxito mucho más grande, ¿no? Como te comento, consumir una gran cantidad de verduras, hortalizas, hojas verdes, frutas, le va a venir bien a mucha más gente que, por ejemplo, lo que pueda ayudar, no sé, un ayuno intermitente. La probabilidad es mucho más alta, pero aún así es difícil decir que al 100% de las personas le va a venir bien. Vale. Vamos un segundo. ¿Cómo adaptáis la estrategia a gente con poco presupuesto? Bueno, ahí entramos un poco en lo que a mí me gusta llamar en consulta para que la gente lo entienda, la ingeniería de la nutrición, ¿no? La ingeniería del plan nutricional o del abordaje. Está claro que es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia a una persona, que es su capacidad económica. Está claro que hay muchos alimentos que a lo mejor salen un poco de cumplir con esa norma, pero siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede ajustar a que sea pues, un plan nutricional que no se exceda
en el precio para que esté ajustado a la economía de cada persona. ¿Hay alimentos que siempre recomendáis evitar? Sí, claro, eso, los alimentos como el alcohol, la recomendación para todo el mundo es que cuanto más cerca De del cero. muro, de cero, mejor, está claro. Pero bueno, fuera de eso, pues, a ver, obviamente todo lo que sea ultraprocesado y demás, siempre se intenta eliminar de la alimentación habitual. ¿Vale? Eso no quiere decir que haya que tener una perspectiva, una visión extremista o radical de no consumirlos nunca, que es, por ejemplo, una de las cosas que últimamente los profesionales de la nutrición intentamos mejorar en esos abordajes, que no lo tengan un consumo habitual y normal en tu hábito, no significa que vaya a pasar nada porque tengan un consumo esporádico y Sí, moderado. un día salgas de fiesta y te tomas una cerveza. Exactamente, de hecho sería lo ideal encontrar un poco el equilibrio entre esos hábitos que te aportan salud y que te aportan poder conseguir tu objetivo físico Sí. y tener una vida normal, una alimentación normal y no ser extremista. Luego también depende del objetivo físico, de rendimiento que tú tengas. Está claro que no es lo mismo una persona que busque un rendimiento excepcional en un deporte o un físico excepcional, pues lógicamente hay que hacer las cosas cuanto más busques esa perfección, más estricta, ¿no? Pero a nivel de alimentación, salud y general, lo ideal es encontrar un equilibrio. Sí. ¿Qué opinas de las bebidas isotónicas y energéticas comerciales? Vale, esa es una buena pregunta. Las bebidas, bueno, vamos a empezar con las isotónicas. Sí. El problema de las bebidas que se venden como isotónicas es que en la mayoría de los casos no son realmente isotónicas. ¿Vale? Casi todos hemos escuchado de tomar X bebida cuando tienes una gastroenteritis, cuando tienes diarrea, o voy a tomarme un no sé qué, porque es isotónico y me voy a hacer una carrera con la bici. Sí. Y la realidad es que la mayoría de esas bebidas, como te digo, no tienen de verdad un carácter isotónico. Entonces, partiendo de esta base, pues obviamente no te van a aportar lo que se supone que una bebida isotónica te aporta. La bebida isotónica, al final lo que buscamos en los deportes es que nos dé esa cantidad de energía en forma de glucosa y esa cantidad de electrolitos para tener los depósitos altos y ir recuperándolos conforme la actividad física nos va haciendo que lo perdamos. Entonces, incluir una bebida que de verdad no sea isotónica, lo único que nos va a hacer es no estar aportando eso que necesitamos y poder perjudicarnos en el rendimiento. Entonces, a la gente que vaya a consumir una bebida isotónica, que se asegure de que el balance y que la cantidad de azúcares y de electrolitos que lleva sea de verdad la de una bebida isotónica. Claro. Y en cuanto a las bebidas energéticas, a mí personalmente es verdad que no es un producto que me guste mucho, que suelo recomendar mucho. Lo primero porque a nivel salud no te va a aportar nada bueno, una combinación de edulcorantes y de ingredientes que para nada son saludables. En cuanto a utilizarla como herramienta para bebidas estimulantes, por ejemplo, para hacer de entreno o alguna cosa así, a mí me gusta utilizar otros suplementos, cafeína normal, un café o suplementos directamente de pre-entreno, porque estas bebidas pues, suelen llevar mucho, pues, suelen ir acompañadas de mucha creación de gases, Sí, el propio gas que lleva la bebida. Entonces, a quien le siente bien, pues si lo utiliza de manera estratégica para un entrenamiento genial, pero ya te digo que para mí hay opciones bastante mejores para evitarnos esos posibles problemas que a la hora de hacer un entrenamiento, por ejemplo, obtener gases no es precisamente lo más recomendable. Sí, tener gases, sentirse pesado, contienen muchos azúcares, ¿no? También que no lo solemos mirar, pero es verdad que todas esas bebidas Sí, van cargadas. lo que te comentaba, que las que no llevan azúcar llevan edulcorantes. Exactamente. Por a nivel salud, desde luego, Claro. No hay ningún beneficio. Claro. Pues ya que estamos hablando del azúcar, y más allá de los dulces, ¿qué alimentos podrían sorprender a la gente
por su contenido alto en azúcar, que está oculto, que Bueno, no, que la gente no lo suele ver. pues a ver, más que por su contenido alto, yo creo que lo que más sorprende a la gente es aquellos alimentos que por su naturaleza y por el tipo de alimentos que son, uno no se esperaría que lleve. Pasa muchísimo, por ejemplo, con los embutidos y demás, Sí, que uno de primera quizá puede pensar que, bueno, me lo llevo más a la parte animal, ¿no? A la carne y claro. tal, y no veo yo que este producto tenga por qué llevar azúcar y luego resulta que sí lo lleva. Entonces, yo creo que lo que más sorprende es eso, la cantidad que está oculta. A lo mejor no necesariamente tiene por qué ser mucha, pero sí que sorprende decir, bueno, pues yo no estaba consumiendo esto que por su naturaleza yo no pensase que pudiese llevar, sin embargo sí lleva, claro, eso lo va sumando, y a lo mejor pues sí que hace una cantidad que podría ser excesiva. ¿Habéis visto algún paciente con mucha adicción al azúcar? ¿Habéis Sí, tenido? sin duda, sin duda. Muchísima, muchísima. Y con el azúcar pasa, por ejemplo, un poco, bueno, con muchas sustancias, y el tema de la tolerancia, ¿no? Y es que cada vez va adaptándote a ese sabor y cada vez necesitas más, necesitas más. Entonces, donde una persona, por ejemplo, que no esté acostumbrada a consumir azúcar, ves que le encuentra el sabor a cualquier alimento, y además, sobre todo, pasa mucho con verduras y tal, que las personas que comen sano de verdad encuentran su sabor real, y sin embargo he visto personas que no le encuentran, por ejemplo, el sabor dulce a un vaso de leche con 2 cucharadas de colacao Sí. y le tienen que añadir cucharadas extra de azúcar al vaso de leche con 2 cucharadas de colacao. Entonces eso es señal inequívoca de que ese sentido del gusto, La de ese adicción está paladar ya. está completamente adicto y Sí, secado por el azúcar. Entonces, pues lo ideal es ir haciendo una transición hacia un consumo menor, lo primero por salud y lo segundo para que ese paladar vaya ganando espectro de sabores y de tolerancia, sí. porque claro, lo que pasa con esas personas es que están acostumbradas a un umbral de sabor que luego, claro, te comes una berenjena y por muy bien hecha que esté la berenjena, no le encuentras el sabor a Claro. la berenjena. Entonces, si queremos ganar espectro de alimentos, tenemos que ganar ese espectro de sabores y su paso por ir reduciendo la cantidad de azúcar. Sí, bueno, hoy en día también creo que está muy, muy al pie del cañón, ¿no? El tema del azúcar, lo que hemos hablado antes, los niños, toma un bollo para el colegio, toma, no tengo pan, llévate un Es lo más bollico. rápido, lo más sencillo, sí. Sí, además yo recuerdo cuando era yo pequeño, uno de mis compañeros siempre llevaba un bollico para almorzar. O Claro. sea, Y por desgracia ahora, en vez de ser uno, pues seguramente sean serán dos dos. o tres. Sí. Vale. Los retos detox, ¿te suenan? Sí. Las limpiezas basadas en zumos, té, ¿son efectivos o son modas pasajeras? A Porque yo ver, veo ahora mucho, tómate de no sé qué porque no hace esto, el café no te ayuda. A ver, el éxito de este tipo de recomendaciones, de este tipo de estrategias, viene, yo creo que por esa mentalidad tan cortoplacista y tan inmediata que tenemos hoy Sí, en día. Pretendo solucionar el desastre que llevo haciéndole a mi cuerpo años con 2 zumos en estas 2 semanas. Como estrategia a nivel fisiológico, no tienen sentido ninguno. Nuestro cuerpo, nuestro organismo ya está dotado de órganos que se dedican explícitamente a desintoxicarnos de las posibles sustancias sí, que estemos consumiendo como tóxicas. Por tanto, no necesitamos de ninguna ayuda externa para hacerlo. Si queremos darle una ayuda externa a nuestro organismo para ayudarle a desintoxicar, lo mejor que podemos hacer es no darle y no aportarle los tóxicos que claro. estamos consumiendo. Vale, entonces la mejor solución, por ejemplo, para quitarnos los tóxicos del alcohol no es acompañar el alcohol con un zumo de remolacha, es no consumir el alcohol, Exactamente. ¿vale? Así de sencillo. Sí, Pero ya te digo que la gente sí que tenga claro que a nivel fisiológico nuestro cuerpo no necesita de ninguna estrategia desintoxicante porque ya tiene las herramientas suficientes
para hacerlo. ¿Es alguna alternativa más sostenible a estos retos? Bueno, lo que te digo, hacer un cambio de hábitos reales y sobre todo intentar exponerlo lo mínimo posible a esos tóxicos. A mí hay una cosa que siempre me gusta explicar porque muchas veces también nos lo llevamos al otro extremo, ¿no? A buscar siempre la alternativa y siempre la forma de no estar expuesto a esos tóxicos y uno acaba por darse cuenta de que haga lo que haga siempre va a estar expuesto a tóxicos. El sistema social que hemos creado, es nuestra forma de vivir y siempre vamos a estar expuestos a tóxicos. Entonces lo ideal es buscar una rutina que para ti, con tu contexto y tus posibilidades, sea sostenible de eliminar el contacto con esos tóxicos. Y sobre todo, ya te digo, eliminar lo más sencillo que es el consumo directo por alimentación Claro. de todos los tóxicos que se pueda y olvidar de tener que utilizar herramientas porque lo mejor es no exponer al cuerpo a esos tóxicos, por lo menos reducir la cantidad todo lo posible. Claro. Y ya que estamos con este tema, la comida emocional es un tema complejo, ¿no? Sí. Al final, ¿cómo ayudáis a alguien que come por ansiedad o por tristeza? Bueno, lo primero es ver y valorar un poco de dónde viene ese ansia emocional, de esa relación con la comida. Es cierto que muchas veces lo que nos encontramos son personas que acuden a nosotros por intentar mejorar su alimentación y que lo primero que tenemos que hacer es derivar a un profesional de psicología porque la raíz y el origen de su problema pues quizás está en que necesita esa ayuda más psicológica que nutricional, ¿no? Cuando intentamos ayudar a una persona así, pues sobre todo es explicarle sobre todo cómo funciona el organismo, hacerle entender, muchas veces esas personas llevan también muchas ideas equivocadas o erróneas consigo y lo que intentamos es dar, lo que te comentaba antes, una estructura que sea realista, una estructura que sobre todo le permita a tu cuerpo y a tu organismo funcionar de una manera regular y bien, porque muchas veces lo que pasa es eso, que se suele tener mucha hambre emocional, por ejemplo, pero muchos antojos y cuando haces un recuerdo de 24 horas, por ejemplo, y ves lo que esa persona consume en su día a día normal, Sí. te das cuenta de que es completamente normal que su cuerpo le pida de una forma tan ansiosa X alimentos porque lo que tiene es una carencia de nutrientes por no tener una buena estructura. Claro. Entonces, una vez das estructura y metes esos nutrientes, el cuerpo deja de tener ese ansia y ese hambre emocional por esos alimentos porque contrarrestado esa carencia que tenía. Pero cuando es hambre emocional pura, pues porque existe cualquier circunstancia, cualquier contexto psicológico, está claro que lo primero es mejorar y controlar esa parte y luego entonces nos encargamos de la nutricional. Sí. ¿Qué opinas de la relación entre la tecnología y la nutrición? El uso de inteligencia artificial para diseñar dietas. Bueno, a ver, hay una parte muy importante, y eso en consulta lo veo muchísimo, y es que muchas veces lo que el paciente, lo que el cliente viene buscando es un poco ese contacto humano, esa guía, ese hablar contigo, el que le diga vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Necesita un poco esa guía, ¿no? Y ese contacto contigo. Entonces, en ese sentido, bueno, desde luego, el contacto que puedes tener con una inteligencia artificial, pues esta parte se pierde, está justica. En cuanto a si son más eficientes o menos, la verdad es que no me he parado a mirar si lo hacen mejor o peor. Me imagino que algunas pueden acertar más, otras menos, pero sin duda creo que lo que es esa parte de empatía, esto me ha funcionado bien ahora y mi vida ha cambiado radicalmente, tengo que cambiar todo ese contexto, creo que una inteligencia artificial se le puede escapar bastante esa parte, entonces todo lo que sea tener contacto directo con un buen profesional que te asesore en esos momentos, creo que no tiene ni punto de comparación. ¿Qué opinas de la gente que está usando esta inteligencia para beneficiarse, bueno, de la gente en general, ¿no? Porque al final he visto mucha gente, sobre todo en Instagram, que dice, no, es que empezó a hacer esto porque
con la inteligencia artificial puedo sacar dietas y se las estoy vendiendo a gente. Claro, bueno, por eso ha pasado siempre, porque lo que hablábamos antes, también hay bueno, en este sector hay muchísimo intrusismo y Sí. siempre ha existido gente dando consejos o ofreciendo como tal un servicio de nutrición sin tener ninguna titulación de nutrición, sin estar habilitado legalmente para ello y muchas veces sin tener un conocimiento real de nada y se ven verdaderos desastres. Entonces, este intrusismo siempre va a existir conforme van avanzando las tecnologías y las estrategias, pues cada vez se hace de una forma, pero vamos, sin duda yo lo que les recomiendo a la gente es que a la hora de contratar a un profesional se aseguren e intenten investigar un poquito qué cosas tiene que tener un profesional para ayudarte de verdad y ser un buen profesional y que merezca la pena esa inversión de dinero. Vale, pues mira, dejando al lado ya un poco el tema de la nutrición, vamos a un tema que sé que te va a gustar. Y quiero que me cuentes un poco cómo te interesaste por el Power. Bueno, a ver, yo, como te he comentado, siempre he jugado al fútbol, pero no me he terminado de convencer. Y bueno, por casualidades de la vida, mi hermano mayor empezó en el mundo del fitness, quiso hacer un cambio físico, contrató a un entrenador personal de la época y la parte buena que tuve yo, que fue por lo que me empecé a interesar por el tema, fue que él, en vez de ir a un gimnasio normal y convencional, montó parte o sea, montó un gimnasio, una cueva, como se la ha llamado siempre, Sí, en casa, en el garaje de casa. Entonces yo ya empecé a ver de primera mano lo que era el entrenamiento con pesas. Aparte en mi familia siempre ha habido mucha cultura del entrenamiento de fuerza y entonces empecé a verlo de primera mano. En el año 2014, cuando acabó la temporada de fútbol, siempre he sido un chaval muy delgadito, muy flojo, y yo me sentía muy débil cuando iba a jugar los partidos. Entonces, para la temporada siguiente, yo lo que quise era pues, cambiar un poco mi físico, pero con el objetivo de sentirme más fuerte en el fútbol. ¿Qué pasó? Que empecé a entrenar para ese objetivo y me di cuenta de que era lo que realmente me gustaba el entreno de fuerza y que no lo quería para el fútbol, sino que lo quería para mantenerlo. Entonces yo desde bien joven y desde el principio todo el entrenamiento que he hecho ha sido muy bueno, ha sido entrenamiento de fuerza. Muchas veces me he encontrado con personas que a lo mejor han empezado a entrenar muy pronto, pero siempre te dicen, pero bien, empecé a entrenar 3 años después cuando empecé a ver que lo que necesitaba era fuerza. Yo desde el principio empecé a hacer sentadillas, empecé a hacer press de banca, peso muerto, siempre he tenido contacto con esa parte de la fuerza, ya te digo, gracias a mi hermano que fue el que empezó. Y si todo ese tiempo entrenaba fuerza, a veces lo combinaba más, pues también me gustaba correr, carrera y tal, pero siempre estaba esa parte de la fuerza. Y fue en el primer año de carrera, en el 2018, cuando coincidí en clase que ahora es uno de mis mejores amigos, que también entrenaba fuerza, entrenaba en el gimnasio. Nos apuntamos juntos a un gimnasio allí en Lorca, donde estudiábamos, y conocimos a este grupillo de chavales que practicaban powerlifting como tal, y ahí fue cuando vimos que lo que nosotros hacíamos se podía profesionalizar un poco, entre comillas, porque no se puede vivir de esto a nivel profesional, pero claro. que sí que había un deporte arreglado como tal, con sus competiciones, y dijimos, pues vamos a probar, si llevamos años entrenando estos ejercicios con el objetivo de la fuerza, porque no intentamos hacer preparaciones o ponernos como objetivo el mover todos los kilos posibles, que es el objetivo del powerlifting. Y bueno, de aquella manera, con preparaciones que nos inventábamos, ya tiene un poco de locura, pero empezamos a entrenar powerlifting como tal y de ahí empezar a conocer competiciones, a ir a competiciones, a competir como atletas. Y esa fue un poco la trayectoria que teníamos con el deporte de fuerza. ¿En qué se diferencia del culturismo? Bueno, en todo. El culturismo no deja de ser buscar una apariencia física o una estética, dependiendo de la categoría y demás, pero digamos que el fundamento es únicamente estético, sacar un físico acorde a las normas y a las reglas que cada una de las categorías tiene. El powerlifting es un deporte de fuerza puro.
Siempre me gusta hacer la comparativa con la halterofilia, es el primo hermano de la halterofilia, comparten esa base de mover todos los kilos posibles, obviamente con las diferencias de los movimientos, la parte técnica de cada uno de estos, pero digamos que el sentido es este, es un deporte de fuerza pura, mover todos los kilos posibles. Claro, al final, bueno, el culturismo sí es verdad que se busca más la estética, ¿no? Sí, Sí, y en el power, por lo que tú dices, simplemente la diferencia está ahí en que vosotros vais a levantar el máximo peso posible, ¿no? a nivel de competición, sí. Luego, a lo mejor a nivel práctico, Claro. dependiendo de cómo sean las preparaciones de cada uno, sí que es verdad que puede haber muchas similitudes. Sí, a la hora de entrenar, ¿no? Claro, siempre se dice que un buen powerlifter tiene que tener una parte de entrenamiento de culturista por la general masa muscular, Claro. y un buen culturista Claro. necesita también de esa parte de fuerza. Pero a nivel preparaciones, pues sí que es verdad que muchas veces los entrenamientos pueden parecer similares porque Sí. es muy normal que un culturista haga sentadilla libre, haga press de banca y que un powerlifter para mejorar estos movimientos haga muchos accesorios, Claro. pero en ese sentido el entrenamiento puede parecer Sí, puede ser similar, ¿no? en algunas partes de la preparación, pero sin duda a nivel competición es completamente distinto porque Claro. el culturismo es puramente estético, no Claro, se busca no, en fuerza, es simplemente una estética acorde a lo que se busca en cada categoría. ¿Y cómo debería empezar alguien que quiere iniciarse en el power? Bueno, a ver, yo bajo mi experiencia, yo lo que recomiendo, lo que pasa es que muchas veces, de hecho yo lo he vivido y no es posible, pero que se busque un buen asesoramiento, sobre todo por parte del entrenador. Tener un buen entrenador que te asesore, sobre todo cuando son chavales y chavalas jóvenes, es muy importante porque te va a ahorrar, lo primero, muchas frustraciones, y lo segundo, hacer muchas tonterías que a la larga te pueden perjudicar a nivel de lesiones, a nivel de rendimiento. Entonces, está claro que siempre al principio hay un poco una etapa más de locura, de probar cosas. Ya te digo, yo soy el primero que lo ha probado, pero sí que es verdad que con el tiempo y con la madurez te das cuenta de que cuanto antes empieces con esa mentalidad un poco más de deportista real, con las cosas mejor estructuradas, va a ser mejor para ti si tienes esa visión la cita que es la que debería tener una persona que busca un rendimiento de verdad. Muy bien. ¿Y cuáles son los 3 levantamientos principales? Bueno, el powerlifting se fundamenta en la sentadilla, el press de banca y el peso muerto, entonces nada más se hacen en ese orden. Y bueno, básicamente tienes 3 intentos para cada uno, para mover cada vez más peso, haciéndolo con seguir unas normas técnicas que son las que marca la normativa. Pero esos son los 3 ejercicios que se realizan en competición. Luego lo que se hace en las preparaciones puede jugar con variantes de estos movimientos para entrenar específicamente cada una de las partes de esto, pues hacer más difícil el levantamiento en la parte de abajo, en la parte de arriba y todo este tipo de cosas, pero lo que es en competición, sentadilla libre, el press de banca y el peso muerto. ¿Y cómo de importante es la técnica? Bueno, a ver. ¿Es más técnica o es más fuerza bruta? A ver, eso depende mucho del tipo de levantador. Todos hemos visto levantadores que a nivel técnico no es que sean malos, pero no siguen el mismo patrón de técnica del powerlifting, que es pura fuerza bruta. Por ejemplo, en el press de banca se ve muchísimo, típico levantador que no hace arco lumbar, que está completamente plano en el banco, que hace arco cerrado y que por pura fuerza bruta tiene más kilos que todo el resto de levantadores. El factor de la técnica es sin duda muy importante, sobre todo para evitar lesiones, por supuesto que eso a nivel largo plazo es vital, pero sobre todo lo ideal es encontrar una técnica que sea eficiente para cada levantador, y eso ya cada levantador es un mundo de cómo de largas sean tus articulaciones, tus proporciones, el torso, las piernas, todo eso marca el que te favorezca una técnica u otra, un tipo de levantamiento u otro. Entonces, encontrar, preferiblemente con tu entrenador, con alguien que sepa de esto, encontrar la forma eficiente en la que tú te sientes fuerte, te sientes capaz de ir progresando en esas cargas y sobre todo pues, que no te perjudique a nivel molestias, lesiones y demás. Claro. ¿Cómo se distribuyen los entrenamientos?
Bueno, eso ya te digo, también hay mucha estrategia, depende de cada levantador. Por norma general, hay algo común a todos los powerlifters, que más que los entrenamientos es digamos, la secuencia o la trayectoria que va llevando la preparación, ¿no? Casi todo lo que hacemos hay, digamos, tres fases. Hay una parte muy inespecífica, ¿vale? Que normalmente pues, suele ser después de una competición, por ejemplo, en la que se da prioridad, pues, a lo que te he comentado antes, por ejemplo, a entrenamientos mucho más parecidos al culturismo, porque básicamente pues, se le da más prioridad a mejorar los puntos débiles, con muchos accesorios, quitar este trabajo tan específico de los movimientos de competición para darle respiro al cuerpo, a las articulaciones. Eso digamos sería la parte más inespecífica, y de ahí la preparación pues va transicionando hacia cada vez más especificidad para llegar al momento de la competición, pues no solo en tu punto más fuerte, sino en el punto más fuerte en los tres movimientos específicos. Pues ya que me has hablado de eso, ¿cómo entrenáis la progresión de carga? Sin arriesgar ninguna lesión. Bueno, a ver, siempre estamos expuestos cualquier deportista a lesiones, ¿no? Eso es inevitable, son gajes del oficio. Dentro del power, a ver, por lo menos aquí en España, que es lo que la gente más conocerá, hay diversas escuelas, diversas estrategias. eh, ya cada una lo hace de una forma, pero ya te digo, sí que hay como un esquema un poco general en el que se intenta en esa fase inespecífica mejorar los puntos débiles, dar descanso al cuerpo en ese sentido. Luego se hace una transición en la que intentamos hacernos fuertes en variantes de los movimientos de competición, de tal forma que estás haciendo una transición a que ya estás metiendo, por ejemplo, en vez de una sentadilla de competición, pues una variante de sentadilla, ¿vale? Como puede ser, no sé, una pausa en pines, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, no es como tal el movimiento de competición, pero sí que se empieza a asemejar, entonces es un poco más específico, pero no llega a ser el movimiento de competición. Entonces, intentamos hacernos fuertes en estos puntos para mejorar en las distintas partes del movimiento, y luego ya en la parte más específica, pues se hace una transición a los movimientos de competición como tal. Normalmente suele haber una fase en la que se trabaja una acumulación de trabajo, de volumen, ¿vale? De hacernos fuertes a más repeticiones, mucha acumulación de series, y al final es todo ese trabajo acumulativo que tú haces en ese ejercicio el que después lo puedes transicionar a hacer súper específico, de que ese trabajo acumulativo se vea expresado en una única repetición en el máximo peso posible. Guay. ¿Y qué papel juega la nutrición en el rendimiento? Pues, a ver, como en cualquier deporte, juega un papel fundamental, prescindible. Eh, en el power, como la competición se fundamenta en categorías de peso, más importancia tiene todavía, porque no es solo el beneficio que te va a dar a nivel de rendimiento, sino que es muy necesario controlarlo para entrar en la categoría de peso en la que tú compites, ¿vale? Entonces, hay, digamos, dos tipos de atletas, dos tipos de levantadores. Los que le dan más importancia y se preocupan con tiempo de antelación por controlar esa nutrición, y que, por tanto, digamos, van más tranquilos en ese sentido, porque consiguen el peso de categoría a tiempo. Los nutricionistas nos solemos preocupar de mejorar la composición corporal en cada competición. Pues cuanto menor porcentaje de grasa y mayor masa muscular, mejor rellena esa categoría, digamos, y por tanto el rendimiento va a ser mayor. Y luego están los otros tipos de atletas, que son los que únicamente controlan la nutrición en los momentos o en las semanas previas a la competición, donde simplemente pues, se busca hacer un protocolo de pérdida aguda de peso, por ejemplo, en caso de que pues, estén kilos por encima del peso que tengas que dar en competición. Entonces, pues esa es otra parte de la nutrición importante del power, conseguir dar el peso de categoría. ¿Cómo afecta el descanso? Bueno, como para todo, es vital. Todos los factores a controlar
en el rendimiento, cuanto mejor sea tu descanso, mejor será tu recuperación y por tanto mejor podrás llegar a los entrenamientos, mejor podrás recuperar, por ejemplo, en esa fase de acumulación de volumen de trabajo, pues seguramente más capacidad de trabajo pueda acumular cuanto mejor sea tu recuperación. Entonces, pues, otro de los pilares fundamentales a la hora de que tu rendimiento y tu posibilidad de lesionarte sea menor y que tu rendimiento sea mayor, claro. ¿Recomendarías magnesio para dormir? A ver, el magnesio es un suplemento, o es uno de esos suplementos que sin duda tienen un efecto, porque el magnesio está implicado como tal en mejorar la calidad del sueño como precursor de la melatonina, pero claro, no deja de ser una molécula, un mineral que se puede conseguir perfectamente con la alimentación. Entonces, yo personalmente, a la hora de recomendar suplementos para mejorar la calidad del sueño, a mí me gusta más tirar bueno, primero mejorar, por supuesto, todo el contexto de no tener exposición a luces, estar tranquilo, todo lo que es los hábitos y el contexto para favorecer la segregación de la melatonina, pero a mí me gusta más como suplemento utilizar la melatonina porque el magnesio tiene su efecto, por supuesto, es un suplemento que a mí, una molécula que a mí me gusta conseguir por la alimentación y hacer la inversión en la melatonina. Se puede utilizar un suplemento para mejorar la calidad del sueño. Claro. Sí, porque hoy en día creo que es uno de los factores, ¿no? Que también está a la vista de todo el mundo, ¿no? La baja calidad del sueño, diría yo, de la gente. No solo la falta de horas, sino la calidad. La calidad, sobre todo. Exacto. Muy importante y está comprometido. Claro. ¿Se puede practicar power y mantener un porcentaje bajo de grasa? Sí, claro. De hecho, cuando uno analiza los mejores, los de la élite, no solo de España, sino del resto del mundo, te das cuenta de que son personas que no es la característica principal, porque está claro, un powerlifter no necesita de un porcentaje graso, por ejemplo, un culturista, eso es lógico, no es nuestro objetivo, pero sí que es verdad que son personas que priorizan que dentro del peso que tengan sea predominantemente de masa muscular y no de porcentaje de grasa, que es una cosa que muchas veces se pasa por alto, el hecho de decir, vale, yo sé que pesando más voy a tener más rendimiento y perdemos el foco en el porcentaje de grasa y esto no necesariamente te va a dar un beneficio. Lo ideal es la categoría de peso en la que decidas competir, rellenarla cada vez de una mejor composición corporal y al final tener pues bastante más cantidad de masa muscular. Claro, más músculo que grasa, ¿no? Al final. Claro. Bueno, tú que has competido, ¿qué sientes al competir? ¿Cómo manejas la presión antes de cada levantamiento? A ver, esto me imagino que cada uno lo vivirá a su forma. Yo, mi experiencia personal, a mí me gusta muchísimo competir. Siempre que lo he hecho, lo he disfrutado muchísimo. Y yo personalmente, no sé si es porque he estado entrenando muchísimo tiempo antes de competir, pero yo ni he sentido presión, ni me he puesto nervioso. Normalmente cuando hablas con la mayoría de power, competidores de power, siempre te dicen que están nerviosos hasta el momento de hacer su primera sentadilla. Yo, ya te digo, la mayoría de gente que he conocido lo vive así. A mí personalmente no me pasó ni siquiera eso, no estuve nervioso en ningún momento, ya te digo, no sé si es porque estaba en muchas antes de haber competido yo como tal, no sé el por qué, porque soy así y ya está, pero yo lo disfruto mucho y sobre todo eso, la sensación de estar muy poco, muy concentrado y disfrutando muchísimo y sin ponerme nervioso, yo al menos no me he puesto nervioso, tolero esa presión. Llevas bien la presión. Sí. ¿Y cómo de complicado es ganar en Power? Porque por lo que tengo entendido, la relación de peso-edad también, las categorías van como muy juntas, ¿no? Hay como mucha gente, más edad, menos... A ver, ganar es complicado, sobre todo porque ahora es un deporte muy en auge y claro, hay chavales y chavalas muy jóvenes, cada vez empiezan antes y el rendimiento, pues, lógicamente, cada vez va siendo mayor. Eso también le da épica al deporte, que vaya evolucionando así. Entonces ahora mismo ganar o destacar es complicado porque hay mucho nivel, pero claro, una de las cosas que se busca
es que a la hora de comparar levantadores, porque digamos que tú puedes ganar dentro de tu categoría o compararte con los de tu categoría, que estéis prácticamente en igualdad de condiciones, el problema viene a la hora de comparar todas las categorías. Claro, hay que buscar o se busca una fórmula en la que se intente ser justo para todas las categorías para que pesar más no te beneficie ni tampoco te perjudique, y al revés, que pesar menos no te beneficie y no te perjudique. Entonces, hace unos años se utilizaba una fórmula, luego se cambió porque favorecía a algunas categorías por el peso como tal, entonces ahora se utiliza otra que parece que es bastante más justa a la hora de hacer esa comparativa. La idea es que se busque una fórmula que sea igual de justa para. Claro. Sí, al final también mantener un equilibrio, ¿no? Dentro de la competición, porque si no también es Exacto. un poco locura. ¿Has tenido que superar alguna lesión? Sí. Sí, yo es verdad que no he sido nunca de padecer, por ejemplo, a nivel, digamos, a nivel tejido, a nivel articular. Es verdad que el power, eh, las lesiones del power son muy diferentes, por ejemplo, de las que se pueden ver o estamos en un futbolista o en cualquier deporte así. En nuestro caso, pues se va a lo que te digo, a desgaste de articulaciones, de tendones y demás. En mi caso concreto y específico, el problema siempre ha estado en la espalda. He de decir que el power no ha sido el que me ha generado la lesión en la espalda. Yo probablemente lo tengo desde pequeño, me acuerdo de montar en bicicleta, ponerme a hacer caballitos y generarme presión en la espalda, que me costaba un día en cama porque no podía mover. O sea, era algo que a mí me viene de antes, no sé si de fútbol, de bicicleta, no sé qué, pero se me suelen quitar los nervios de la espalda. Y claro, hacer power porque obviamente la espalda lleva bastante carga. Entonces, hasta que no he encontrado la forma exacta a nivel técnico de realizar ciertos ejercicios, pues siempre he tenido de vez en cuando recaídas de este problema y a veces más fuerte, a veces menos. Pero bueno, a día de hoy parece que todo funciona bastante bien. Entre mi entrenador y yo nos hemos calentado bastante la cabeza para poner solución y de momento parece que funciona Estáis bastante consiguiendo todo. Sí, lo que buscabais. sí. Vale, vale, guay. ¿Qué errores técnicos son los más comunes? Sobre todo a la hora de sentadilla, por ejemplo, palanca. A ver, a nivel técnico, te voy a dividir la respuesta en lo que es la técnica que se pide en competición. Porque en competición hay una serie de normas, de reglas que tienes que cumplir para que el movimiento sea válido, ¿vale? Sí. Y luego a nivel, dentro de esas normas, claro que cada levantador puede ejecutar cada movimiento de muchas formas muy diversas. Entonces, hay cosas que yo veo que no son eficientes y que son bastante comunes. A nivel normativo, a nivel reglamentario, normalmente lo que más se suele ver la sentadilla, por ejemplo, sobre todo el tema de la profundidad, en el press de banca, problemas con el tema de las pausas, que puede ser la orden del press, ¿no? De empezar a ejecutar el movimiento, suelen ser los problemas más típicos. Normalmente estos problemas vienen de dos sitios. Uno, de no haber entrenado realmente con esas normas de competición, que es una forma bastante común, por tal de mover un poco más kilos en los entrenamientos, no entrenamos las normas que luego me encuentro en competición, y claro, en competición se me hace difícil mover los kilos que yo quería. O simplemente una persona que no es principiante, porque eso se pone nerviosa y es difícil lidiar con. Tú estás empezando como ejecutar el movimiento, pero a veces tienes que esperar la orden de los jueces, que después es un poco complicado, que es un movimiento un poco más pasado, pero sobre todo cuando el sistema siempre hemos tenido que se entrena con suficiente exigencia técnica para cumplir con esa norma. Eso es lo que más común de suele hacer la orden, que después estamos buscando y tal, suele ser lo más común. Y luego, dentro de ese marco, digamos, reglamentario, cada uno puede ejecutar el movimiento un poco de forma muy diferente. Y ahí yo muchas veces suelo ver problemas de ver que hay personas que por tal de mover kilos más rápido, de una forma más rápida, o sea, en menor tiempo, no se han preocupado de buscar cuál es su técnica realmente eficiente. Entonces, pues, personas que
ejemplo, ahora de hacer una sentadilla no se han preocupado de tener un control total, de encontrar que hacer sentadilla no solo es el movimiento de bajar y de subir. Tú tienes que sacar la barra tú solo, caminar hacia atrás, estabilizarte, bajarla, subirla, volver a estabilizarte y caminar hacia adelante. Entonces, la técnica se compone de todo eso. Si tú no te has preocupado de hacer de forma eficiente, sacar la barra del rack, caminar hacia atrás y estabilizarte, por mucho que tú luego seas capaz a lo mejor de mover los kilos y no eres capaz de hacer esa transición cómodamente, va a generar una fatiga, pero no te permite Claro. tirar bien. Entonces, darle importancia realmente a todo eso suele ser bastante importante. Claro, al final no es solo agacharte y levantarte, tienes que sacar la barra, moverte, volverla a llevar a su sitio, que lo hayas hecho justo como lo tienes que hacer, porque si no, El powerlifting es un deporte de fuerza, pero en el que se pide, la norma, lo que se pide es que los kilos que muevas lo hagas de una forma 100% estricta y controlada. Claro. No vale mover kilos por mover, moverlo no. de una forma muy concreta, que es como se mueve, por ejemplo, el press de banca lo mismo. El press de banca, además, es un ejercicio que cualquier persona, usuario normal del gimnasio practica. Cuando tú te pones a hacer una press de banca de competición de powerlifting, es que es muy diferente, Claro. porque tienes normas para los pies, para el glúteo, para la espalda, para la cabeza, todo alineado, apoyado. No se puede mover, no hay iniciar el levantamiento. Claro. Es sacar la barra del rack, que la puedes sacar tú solo, te la puedes sacar alguien, pero ya si te la saca alguien, que te la deje en el punto que tú quieres, donde tú quieres. Esperar tenso en la orden del cual de inicio, Claro. que tú bajes la barra hasta donde la tienes que bajar, con la profundidad de los codos, tocar el pecho, esperar en el pecho la orden del cual del rack, subir, estabilizar con los codos flexionados, esperar arriba la orden del rack. Pues Sí, una eficiencia técnica muy exacta, Claro. que es complicado y es diferente a hacer una sentadilla o una banca, normal y corriente, que has hecho toda la vida sin que te supervise Exacto. y sin no. Bueno, pues para terminar con esta parte, tú dices que no te pones nervioso, pero ¿podrías darle algún consejo a alguien que antes de su primera competición lo está? Vale. A ver, yo creo que no me pongo nervioso. Lo primero, porque hago una cosa que creo que es la clave, que es a mí siempre, y además mi entrenador en esto coincidimos y estamos en sintonía, siempre me gusta entrenar en unas condiciones más difíciles que lo que yo luego me voy a encontrar en competición. Entonces, yo me aseguro de haber entrenado de una forma que sé que lo que luego haga en competición no solo voy sobre seguro, sino que lo he hecho en condiciones peores. Entonces, pues no sé, por ejemplo, el tema de la profundidad en la sentadilla, de las pausas en el press de banca, todo ese tipo de cosas, cuanto más difíciles lo entrenen y más exigente, luego lo que encuentren en competición va a ser más fácil. Entonces, todo lo que puedas controlar, mejor. Yo creo que es una de las claves para no ponerte nervioso. Si tú sabes que lo han entrenado incluso en condiciones peores y más exigentes, luego no tiene por qué pasarte nada, ¿vale? Y sobre todo también, algo que me gusta mucho es tener una mentalidad muy estoica, o no sé cómo llamarlo, que la gente lo entiende. Sí, un poco. Si yo he hecho el trabajo Exacto, sí. bien hecho y he controlado factores que tenía que controlar todos estos meses atrás, no me tengo por qué poner nervioso porque yo el trabajo ya lo he hecho. Sé que lo tengo hecho. Claro, entonces yo tengo todos los factores controlados, pero si, por ejemplo, he pasado igual en los exámenes del instituto o de la carrera, yo veía mucha gente ponerse nerviosa y yo ya tenía esa mentalidad desde chaval, de decir, pues vamos a ver, si yo he estudiado, tengo dos opciones, o estar tranquilo e intentar hacerlo lo mejor en este momento, que he hecho el trabajo previo para hacerlo bien, y si me sale mal, por lo que sea, no pasa nada, porque los factores que yo he podido controlar, lo he controlado. Por tanto, esto ya, si no lo estoy pudiendo controlar, no tiene que ser mi preocupación. Entonces, eso también lo he trasladado a la competición. Yo me preocupo todos los meses previos de hacer entrenamientos eficientes, de cumplir con lo que mi entrenador me mandaba, de dar lo mejor de mí, y cuando llega el momento de la competición, me centro simplemente en disfrutar, porque yo sé que el trabajo que he tenido que hacer previo, si lo he hecho bien, si me sale bien la competición, perfecto. Si me sale mal, no pasa nada, porque el trabajo previo que he hecho me gusta que la siguiente me salga bien y es donde yo he tenido que demostrar mi trabajo, no solo la competición. Claro. Tener un poco la visión de no entrenar solamente para competir, sino como proceso
proceso como tal, disfrutar del proceso es lo más importante. Y luego la competición es que sale peor, pero bueno, yo no sé nervioso. Sí, bueno, un poco la mentalidad que se ha hecho tan famosa, ¿no? De India. La mentalidad de Tupuria, que él decía lo mismo. Dice, yo llego al ring, no estoy nervioso porque sé que he entrenado y he hecho lo que tenía que hacer. Guay, guay. Voy a leerte un par de noticias que he estado viendo por aquí. Solo necesitas 30 minutos de ejercicio para cambiar tu cerebro. Los científicos lo confirman. Un estudio del University College de Londres ha confirmado que solo 30 minutos de ejercicio al día pueden mejorar notablemente la memoria de trabajo. Los resultados mostraron que un incremento moderado de actividad física diaria mejoraba la memoria de trabajo entre un 2 y un 5% al día siguiente. Vale, bien, a ver, dos matices. Lo primero, recomiendo a las personas que siempre que lean este tipo de noticias intenten investigar más allá, intenten sobre todo, por ejemplo, leer ese estudio, porque muchas veces lo que pasa es cómo se ha hecho el estudio, en qué condiciones, quién ha pagado este estudio, todo ese tipo de cosas son importantes a la hora de analizar los resultados científicos. Con respecto a esta noticia como tal, me gustaría dar un matiz y es que dice 30 minutos de ejercicio físico, pero ¿qué es ejercicio físico? Volvemos a lo de antes. Claro. Si te dedicas 30 minutos a andar al día, un paso normal, el beneficio que vas a tener, pues sí, está, pero no vas a tener realmente. Claro. Si son 30 minutos de un entrenamiento de fuerza bueno, intenso y eficiente, seguramente sí que te vaya a ayudar bastante y tengas esos beneficios a nivel de memoria y a nivel de lo que sabes que el entrenamiento de fuerza tiene muchos beneficios. Pero lo importante es ese matiz que hay que ser realista con qué es el ejercicio físico. Ir a pasear a 30 minutos, no sé qué, no estás haciendo ejercicio físico, estás saliendo a pasear, aunque te cuenten los pasos, aunque creas que sí, realmente no. Ejercicio físico llevas tu cuerpo a otro nivel, ¿no? Al final darle un estímulo, claro, estimularlo a momentos que tú durante el día a día caminando no lo vas a estimular. Está claro, si eres una persona que no hace deporte, que tiene un sobrepeso, un peso muy por encima de su peso, sí, caminar igual sí te va a ayudar, claro, al principio, ¿no? Que hacer, pero sobre todo eso que exactamente. Andar no está muy bien, pero no cuenta como entrenamiento. Claro. Y por aquí tengo otra que dice el deporte como aliado de la salud mental. Expertos en salud mental destacan que la actividad física regular no solo mejora la condición física, sino que también es fundamental para aliviar síntomas de trastornos mentales. La práctica deportiva genera nuevas conexiones neuronales y mejora la calidad de vida, siendo especialmente beneficiosa en la gestión del estrés y la ansiedad. Sí, claro. Además, esto, cualquier persona que en un momento haya hecho deporte va a poder confirmarlo. Yo no he conocido a nadie que haya estado entrenando, o sea, por un tiempo limitado de tiempo y que haya dicho me siento peor. Todo el mundo que empieza a hacer entrenamiento, actividad física y a mejorar los hábitos, siempre se mejora tanto a nivel físico como a nivel mental. Y llegué a dar cuenta que ese entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, mejora de dos formas. Lo primero es a nivel fisiológico, digamos, toda la secreción de hormonas, la regulación hormonal que produce, todos los cambios fisiológicos y toda la regulación fisiológica que da, lógicamente pues ayuda no solo a nivel físico, sino a nivel mental, sino también por ese factor propio desestresante que tiene, que está liberando estrés, está liberando tensión, pero eso también ayuda mucho. Entonces, el beneficio, la posibilidad del entrenamiento de fuerza y la actividad física, cualquier actividad física, es lo mejor que como personas humanos podemos hacer para nuestra salud física y mental. Sí. Bueno, Víctor, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Espero que la gente haya disfrutado tanto como yo de esta charla porque nos ha dado muchas claves, consejos y que al final mantener una buena alimentación no tiene que ser complicado. Y si algo queda claro es que pequeños cambios pueden marcar grandes diferencias. Así que bueno, Víctor, muchas gracias por estar aquí. Dile a la gente dónde os pueden encontrar. Bueno, pues esa se llama Serendipity Nutrición, podéis encontrar en redes sociales, Instagram, páginas web y tenemos un servicio presencial. Estamos aquí
Murcia, en nuestra cotilla, como a nivel online, que el objetivo y mejorar nuestra vida y nuestro físico, podremos ayudar. Os dejaré sus redes por aquí abajo, ¿vale? En la descripción y bueno, nada. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Víctor. Muchas gracias.